Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Esdras Camacho y estamos transmitiendo desde Tapachula, Chiapas, en una famosa cafetería que les invito para que conozcan. Es Café Quimul y me encuentro gratamente acompañado por mi amigo, el gestor cultural y escritor también, Eduardo Briones. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano Esdras? Bienvenido a Tapachula, acá a la costa chiapaneca, caliente, sabrosa, deliciosa, un lugar que te recibe siempre con cariño, Esdras. Sabes el aprecio que te tenemos como también tu difusor cultural de las actividades que nosotros hacemos y pues aquí estamos, Esdras. De acuerdo. Oye, Eduardo, ¿tú eres tapachulteco? Sí, yo aquí nací un viernes 13 de octubre de 1979 en la clínica del ISSSTE. Ándale. Ahí nací a las 7 de la mañana más o menos. ¿Estaba lloviendo o estaba nublado? No, estaba fresco. Para mi mamá estaba nublado. ¿Eres escritor? Pues hago el esfuerzo por plasmar en las letras todo lo que es mi sentir y mi pensar, ¿no? Entonces en el libro yo encuentro un vehículo para representar el texto, ¿no? El lenguaje del texto, que es de alguna manera también el lenguaje que me representa y me identifica. Y en ese sentido, me gustaría que nos compartieses, porque tú estás representando a Editorial Soconusco Emergente. Platícame un poco de los orígenes de esta editorial y cómo le ha ido hasta este año 2022 que estamos ya cerrando. Surgimos en el año 2018, derivado de una necesidad. La primera necesidad fue que leímos un estudio de la Universidad de Ciencias de Arte de Chiapas y la Asociación de Libreros del Estado de Chiapas, que decían que los chiapanecos solamente leen 0.8 libros al año. Ese es un estudio que hacen desde la perspectiva de la venta de libros, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos a la profundidad y nos dimos cuenta que en Chiapas existe una gran tradición oral, que el chiapaneco no es que no lea, porque si limitamos la lectura al solo hecho de la cuestión escrita, pues no estamos viendo en su totalidad la lectura. También hay una tradición oral maravillosa. Entonces conocimos a 4 señoritas que eran jóvenes escritoras y que querían publicar libros, cuentos de la tradición mayamán. Entonces esas jovencitas tomaron un taller de escritura creativa con nosotros, con el incipiente programa editorial Soconusco Momento en esa época, y publicaron un libro. Después observamos que el libro tenía un proceso, ¿no? Un proceso que teníamos que atribuirle una cadena de valor. Eso lo aprendimos ya en un curso con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la economía naranja o economía creativa o industria 4.0. Entonces le agregamos al libro una cadena de valor: la producción, la creación, la producción, la distribución y la venta. Y a partir de que le aplicamos esta cadena de valor, el libro empieza a generar otro movimiento. Pasamos de una cultura del mecenazgo a una cultura del crowdfunding, del fundraising, a una cultura del desarrollo de un producto editorial con el fin de... Nosotros somos una editorial social, nuestro fin último es transformar positivamente la vida de las personas a través de la literatura y de la escritura. Oye, platícame esto, porque además de todo, el hecho de la escritura es también un emprendimiento, ¿no? Y además de cambiar el paradigma, porque de pronto estábamos esperando que hubiera desde las instituciones de gobierno un asistencialismo que se convierte de pronto como en un cacicazgo, ¿no? Entonces hay que como romper aquí ciertos esquemas mentales y cómo tú has logrado, porque además de todo estás capacitando a escritores nuevos. Sí, Soconusco Emergente tiene 2 vertientes, ¿no? O sea, tiene 2 líneas de acción. La primera línea de acción es la capacitación en talleres literarios. Dentro de esos talleres literarios también damos talleres de emprendimiento sociocultural y talleres de emprendimiento netamente social. O sea, nuestro enfoque es sociocultural. Les enseñamos emprendimiento a través de la industria creativa, les enseñamos a generar impacto social a nuestros escritores y además de que sus letras, ya sea guión, ya sea poesía, ya sea ensayo, ya sea novela, ya sea dramaturgia, vayan siempre orientadas con un enfoque social. Y la segunda vertiente es la publicación. Les enseñamos todo el proceso editorial. Ellos participan, inciden
en el proceso editorial, no se convierten solamente en el acto de entregar el manuscrito, sino son parte activa de todo el proceso. Platican con los diseñadores, platican con los que crean la portada, platican con la correctora de estilo, platican con nosotros siempre frecuentemente sobre todas sus inquietudes y vamos desarrollando el producto, un producto final que tenga como el trabajo comunitario de todos. ¿Cuántos son los que ahora están participando? Me refiero a los escritores y a los que realizan el trabajo de editorial, diseño y todo esto. Te comento, nosotros empezamos siendo 4 en la editorial, luego crecimos a 14 escritores, en el año 2020 éramos alrededor de 60 escritores y ahorita en el año 2022 estamos arriba de los 172 escritores dentro del programa editorial a través de diversas filiales. Está Soconusco Emergente, que es la cabeza de este emprendimiento, y de ahí se derivan, por ejemplo, Letras de Colores, que está encargada nuestra amiga Lourdes Cancino. Ella se encarga de la publicación de autores de la comunidad LGTBQ+. Está la doctora Agustina Reyes, que se encarga de Academia FEM, que es la publicación, o nuestra filial que se encarga de la publicación de mujeres investigadores y docentes. Está Book You Dirty Stories, que se dedica a la publicación de autores de horror, terror y suspenso. Está Abuelitas por la Cultura, que publica a mujeres de la tercera y cuarta edad. Está Fundación Carlos Briones, que es la que hicimos a partir de la muerte de mi hermano, en donde de alguna manera publicamos proyectos sostenibles que tengan que ver con cuestiones ambientalistas. Está Letras Regias, que es el emprendimiento que abrimos en Monterrey, donde publicamos a autores, emprendedores de Nuevo León. Y el último que acabamos de abrir, apenas hace unos meses, fue Letras Queretanas Emergentes, que publica autores de la región, donde ahorita tenemos una representación en la Feria Internacional del Libro con el autor Josué Gutiérrez Castillo, que está presentando el libro Cazadores de Monstruos, que nosotros acabamos de producir. Oye, y el trabajo es entonces de acompañamiento siempre al artista, no es nada más de que entrego mi libro y te pago, me recibes y hasta luego, ¿no? Sí, nosotros somos una editorial social, nosotros trabajamos por membresía. Hay una membresía semestral que tiene un costo y una membresía anual, pero ese costo es netamente un costo simbólico. Nosotros damos la asesoría, por ejemplo, el autor que entra a una membresía semestral recibe talleres literarios, talleres de emprendimiento, talleres de economía creativa y además se le apoya en todo el proceso editorial de su primer libro. Ya si toma la membresía anual, se le apoyan con 2 libros, más otras cuestiones que tienen que ver con el marketing de un libro, ¿no? Un book trailer, afiches que sean para la publicidad de su libro, colocación, distribución y venta, ¿no? Que son la parte ya que tiene que ver más con marketing y ventas, ¿no? Entonces, pero nunca dejamos solo al autor, siempre lo estamos acompañando, lo estamos acuerpando. Uno de los éxitos que ha tenido la editorial es que trabajamos libros de bajo consumo, es decir, a una presentación del libro nosotros llevamos un cierto stock de libros, no saturamos del libro al autor, no saturamos el anaquel de libros del autor, sino solamente hacemos los que son necesarios, enseñándole también al autor cómo es el caminar tras la publicación. Porque muchas veces se piensa que con la publicación del libro ya llegamos a nuestra máxima... no, ahí empieza el camino verdadero del escritor, porque después de que nos compran nuestros familiares, después de que nos compran nuestros amigos, después de que nos compran nuestros conocidos, entonces viene el lector, que realmente es el lector que te va a buscar porque le gustas, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza ese camino, ¿no? Y ese camino a veces el editor funge como un colchón de consuelo a veces, de impulso, de motivación, para que el autor decida seguir adelante, ¿no? Debo decir, claro, que muchos autores en esta fase es donde declinan. Ajá. Y es ahí donde ya intentan abandonar el proceso de la escritura, ¿no? Oye, Eduardo, fíjate, es un cliché ya de pronto que en el sur hay mucho talento, ¿no? En el estado de Chiapas hay muchísimo talento, en el Soconusco hay mucho talento, pero ¿por qué hay como un temor o como un, sobre todo eso, ¿no? De dar el paso? ¿Por qué el artista no se siente con esos niveles
como para empoderarse o como para publicar? Bueno, yo creo que básicamente es la capacitación. No tenemos una cultura de la formación. Muchos de los escritores, como muchas de las áreas artísticas en nuestra región del Soconusco, voy a hablar, aquí carecemos de universidades públicas que fomenten la cultura de las artes. No es como en la capital del estado o en otras partes del estado de Chiapas donde existen universidades especializadas en arte. Aquí no. Aquí siempre se ha orientado más al área productiva, ganadería, agrícola. Entonces, de inicio no hay una escuela. Ya empezaron a haber escuelas privadas, ¿no? Que están abriendo las licenciaturas en formación artística con inclinación a. Pero al artista, mayoritariamente en el Soconusco, es un artista empírico. Se creó de lo que observó, lo que fue aprendiendo. Y eso creo que es lo que falta para que demos el siguiente paso, ¿no? Dar el siguiente paso implica conocimiento, competencias, lo que llamamos en el proceso educativo como competencias, ¿no? Necesito llegar a un conocimiento que me va a dar la seguridad. Claro. Escribir tiene mucho de inspiración, diría Oscar Wilde, tiene un 1% de inspiración, pero tiene un 99% de transpiración. Claro. Esto es un proceso en el cual yo tengo que entender, lo estábamos platicando hace un momento cuando hablábamos del libro de Vargas Llosa, sí, claro. Cartas a un joven novelista. Querer escribir es el deseo de querer hacerlo, o sea, no es otra cosa más. ¿Quieres escribir? Escribe. No hay más vuelta de hoja. Pero ¿qué es lo que me hace un escritor realmente? Bueno, me hace la constancia en el hábito de la escritura. Por ejemplo, si yo le dedico a mi día para hacer 1000 palabras, le dedico 30 minutos, pues tal vez sea un escritor que está amateur, ¿no? Ya. Si yo le dedico a la creación literaria 5000 palabras diarias, pues entonces ya que empieza a cambiar la cosa. Si yo le dedico a la creación literaria 10,000 palabras diarias, que es más o menos entre 4 a 6 horas de trabajo como una profesión, entonces ya estamos hablando de otro tipo de escritura. Si yo le dedico una investigación, si yo manejo un proyecto de escritura, si yo manejo como lo que se conoce como escritor brújula, entonces yo ya estoy tomando con una seriedad el material que estoy haciendo. Entonces eso me da la seguridad de poderlo publicar. Son las habilidades innatas, pero además de todo es la profesionalización de las habilidades, ¿no? Seguir aprendiendo. De hecho, en esto de seguir aprendiendo, tú has estado dando talleres de escritura creativa. Cuéntanos cómo te ha ido. Me ha ido muy bien. Yo debo decir que durante la pandemia, una de las cosas que dieron alto sostén a la economía de la editorial, de hecho pasaron a ser parte del 70% de los ingresos de la editorial durante la pandemia, fueron los talleres literarios, ya que también nos permitió expandirnos a diversas latitudes. Estábamos dando talleres a gente de Perú, por ejemplo, estoy dando el taller de literatura y derecho a los alumnos del Centro Universitario de América en Monterrey, estoy trabajando con gente en Tijuana, estoy trabajando con gente en Querétaro, de manera híbrida o de manera presencial, gracias a los talleres literarios. Los talleres literarios tienen la intención de formar y de pulir, ¿no? No entramos al espacio a los derroteros de mutilar al artista, ¿no? Como a veces sucede en algunos talleres de apreciación y crítica, donde se desmotiva al autor. Sí. Aquí lo que buscamos es, te voy a enseñar la técnica, vamos a hablar, te voy a enseñar cómo se utiliza la pistola de Chekhov, o cómo se utiliza el iceberg de Hemingway, o cómo utilizamos las técnicas de Borges, de Cortázar, de diversos autores, ¿no? Te enseño la técnica y entonces ahora vamos a empezar a hacer la práctica. Entonces vamos a ver que en el ejercicio del texto ya hay una aplicación de algo técnico, ¿no? Y eso es lo que realmente nos buscamos con los talleres literarios, formar. ¿Cómo podemos encontrar? ¿Cuál es la invitación para todos los artistas, aquellos futuros escritores, cronistas, narradores, poetas? ¿Cómo acercarse a esta editorial, Eduardo? Bueno, ya estamos armando ahorita nuestro catálogo 2023-2024. Este es el momento en que pueden acercarse diciembre, enero, porque a partir de febrero ya cerramos la convocatoria. La convocatoria es abierta permanentemente, pero tiene fechas para la publicación. Tenemos publicación en 2 tantos. La primera publicación se hace en abril, de la primera tanda de autores, y la siguiente se hace alrededor de noviembre, ¿no? Entonces ahorita ya cerramos nuestra tanda de publicaciones de este año,
Para el siguiente año se abre ya la convocatoria ahorita en diciembre, es una convocatoria abierta, y nos pueden encontrar en Facebook como Programa Editorial Soconusco Emergente, en Twitter, también en Instagram, así nos pueden encontrar con ese nombre, Programa Editorial Soconusco Emergente. Después, ya del 12 de diciembre, ya nos van a encontrar como Soconusco Emergente Editorial. Platícanos, ¿qué es lo que sigue para el 2023? ¿Cuáles los proyectos que tienes en puerta? Bueno, entramos a distribución nacional, entramos a librerías Gandhi, vamos a entrar a todas las plataformas virtuales, Kobo, Lulu, Gandhi Digital, vamos a entrar a Kindle, vamos a entrar a todas las plataformas, ya estamos en Google Play desde hace algún tiempo, pero vamos a entrar a todas las plataformas digitales, vamos a entrar a Estantería Nacional, y la idea es que se represente dignamente desde una editorial desde la región Soconusco a las letras de todos aquellos autores nobles que quieran buscar un espacio para ser visibilizados, ¿no? Porque, como bien dices, a veces están cooptados los medios de publicación en cualquier espacio, en cualquier estado, de eso es algo que se suscita, ¿no? Pero lo que estamos buscando nosotros es abrir la publicación a estos escritores nobles que tienen un gran talento, que están tocando temas, historias que realmente importan, ¿no? Que tienen alto contenido de enfoque social, que hablan sobre las migraciones, que hablan sobre los temas el feminismo, la agenda LGTB, temas que están ahora, que no son una moda, que siempre han estado sonando, pero que no los habíamos visibilizado y que ahora, gracias a Soconusco Emergente, están encontrando una forma de ser, de vocear, de levantar sus voces y hacerse escuchar, ¿no? Soconusco Emergente es una editorial social que todo el tiempo está buscando transformar positivamente a nuestros entornos, ¿no? En el año 2021 ganamos el Active Citizens por parte del British Council México, y eso nos ha permitido de alguna manera validar con más ahínco nuestra labor como emprendedores sociales. Somos hoy por hoy uno de los 20 emprendimientos sociales más importantes de la República Mexicana según el British Council. Eduardo, hace un rato hablábamos de los aforismos, me gustaría que tú le regalases a la audiencia, sobre todo a aquellos futuros escritores, porque de pronto se desmotivan bastante, ¿no? Okay. No creen en sí mismo, y cuando ya van como subiendo, reciben una crítica, que de una vez los mandan a las lonas, porque hay maestros que son muy buenos, pero maestros muy malos, que con solamente una frase ya los mandaron a la lona. ¿Tú qué les dirías a aquellos para que crean en sí mismos? ¿Cuál sería como en una o dos frases el regalo que tú le pudieras hacer a aquellos artistas que están apenas emergiendo? Para mí sería como muy básico. Yo siempre, mi mamá usa una frase como una gotita de agua, ¿no? Quiere decir que la constancia que debemos de tener a la hora de la creación o la generación de nuestros sueños, al poder llevar a cabo la praxis de nuestros sueños, tiene que estar ligada a la constancia, a la disciplina. Eso creo que sería lo primero que le diría a un escritor. ¿Quieres ser escritor? Sé disciplinado, hazlo de manera constante. Y la segunda parte tendría que ser como a posteriori, sería la capacidad autocrítica. O sea, la capacidad autocrítica, no la crítica externa, que también es buena porque hay que hacerle caso a nuestro lector cero, ¿no? Pero la capacidad autocrítica. Yo debo de ser capaz de entender, de poder ver si mi texto es funcional o no es funcional. Si mi texto está utilizando una oración simple o una oración dramática. Si yo construyo textos o narrativas a bases de textos de oraciones simples, entonces quizás no estoy diciendo nada y no estoy generando ese motor que nos lleve a la imaginación. En cambio, si estoy generando textos con oraciones dramáticas, con oraciones que manifiestan un conflicto, quizás entonces yo estoy llevando a mi lector a la imaginación. El reconocimiento de las figuras retóricas, el reconocimiento de las estrategias en el discurso, el reconocimiento de que no lo sabemos todo en la literatura, nos permite crecer. Hay cosas que sabemos y estamos muy bien. Hay cosas que sabemos que no sabemos y estamos muy bien. Pero hay un tercer rubro que me parece importante visibilizar. Hay cosas que no sabemos. Claro. Y en ese punto ciego de nuestro conocimiento es donde nos permitimos abrirnos a otros conocimientos.
Entonces, escritor que no tiene capacidad autocrítica es un escritor que no se ha dado cuenta que tiene puntos ciegos. Entonces, mis 2 consejos serían, a forma de aforismo, primero, el escritor tiene que ser como una gotita de agua, constante. Mi segundo consejo sería que el escritor tiene que ser capaz de poder entender que hay cosas que no sabe, para poderse abrir a la otredad. Muchísimas gracias. Amigos, esta es la charla que hemos tenido en esta ocasión con Eduardo Briones. Muchísimas gracias a Café Quimul y nos seguimos viendo. Eduardo, un placer. Muchas gracias, hermano. Buen viaje, regreso a Motocintla. Eso.